Ahí. Entonces vamos a hablar de mapas, porque esto es lo que aparece tanto en el título como en la imagen. El primer párrafo, este texto que mire, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos. 6 párrafos, porque cada uno de ellos es un párrafo. Y esto lo sacaron de Hipertexto Bogotá, la editorial Santillana. Es un pedacito, un fragmento, un pedazo de ese texto, no hay que leemos toda esa parte. Y acá, las proyecciones cartográficas. Lo voy a leer entero y después lo vamos a fijar porque aquí, si bien es importante saber de qué habla el texto y todo lo que dice, pero es más importante en esta ocasión fijarnos de los elementos estos aparte que tiene, ¿ya? Las proyecciones cartográficas. Es difícil representar la superficie casi esférica de la Tierra sobre un plano sin distorsiones. Por eso se utilizan distintas proyecciones cartográficas que intentan transferir la información del globo al plano con la menor deformación posible. Existen múltiples proyecciones. El cartógrafo tiene que saber cuál de ellas elegir dependiendo de la utilización posterior del mapa. ¿Se fijan? Porque la Tierra es importante conocerla con todos sus accidentes, con todos sus relieves, con todas sus montañas, con todos sus lagos, con todos sus mares, con todo. Pero cuando la representamos en un papel, no la podemos representar del porte que es de verdad, porque no habría dimensión, sería ridículo. Lo tenemos que representar en forma de escala. Y él tiene que elegir de qué manera hacerlo. Porque ustedes deben suponer que, por ejemplo, ¿quiénes supone que necesitan mapas para hacer su trayecto? ¿Quiénes necesitarán mapas para hacer el trayecto? ¿Quiénes usan algún tipo de mapa para viajar o hacer un trayecto? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los turistas. Los turistas, ¿ya? ¿Quién más? Los pilotos de los aviones. Lo de los aviones, muy bien, ¿no es cierto? Lo de los aviones. ¿Y lo de los? ¿Qué otros pueden ser? ¿En el aire y en el? En el mar. En el mar. Porque también hay mapas que son del mar, también han tenido que dedicarse los cartógrafos a tratar de representar en un papel, ¿no es cierto? Usted sabe que somos mucho más mar que, y para qué decir el aire, un mapa que indique por dónde van. Lo mismo los aviadores, como me dijo la Miguel, ahí parece, los pilotos, todo esto necesitan, no van así nada más. Esta gente, ¿por qué es tan difícil estudiar? Si alguien de ustedes quisiera estudiar piloto de avión, lo puede hacer también chiquillo, porque en la Universidad de Santa María está esa carrera. No solamente tiene que ir a la Fuerza Aérea y ser un piloto militar, por decirlo de alguna manera, sino que también puede ser un piloto comercial y puede ir a la Universidad de Santa María y ahí estudia para ser piloto, ¿ya? Comercial. Y ellos necesitan también saberse todos esos mapas que son distintos para poder volar y saber por dónde ir. Según el tipo de deformación, las proyecciones pueden ser conformes cuando no deforman los ángulos entre meridianos y paralelos, o lo que es lo mismo, mantienen la forma del objeto representado equivalentes y mantienen constantes las relaciones de superficie y equidistantes cuando mantienen las relaciones de distancia. ¿Qué dice este párrafo? Que la proyección de cualquiera que sea tiene que ser lo más fidedigna y clara a lo que es la Tierra. Ustedes saben que los meridianos y paralelos, que son estas líneas que están así, como estas curvas, que son los paralelos y los meridianos, los que están hacia abajo, no existen en verdad, sino que los cartógrafos lo han tenido que poner para poder ubicar en qué sector, como el mapa, el Google Maps, ¿no es cierto? Siempre le ponen así todas las calles, todo eso. Es una manera, ¿no es cierto?, de dibujar la Tierra para hacerla más accesible, que se pueda entender y ubicar mejor.
Y eso, tiene que ser lo más parecido posible. El mismo Google Maps usa eso. Cuando ustedes buscan así una dirección y ven por ahí, tiene que ser lo más parecido. Ustedes dicen, ah, por acá, para que la gente no se pierda. Según la superficie desarrollable que utilicen las proyecciones, se pueden clasificar en tres grandes tipos. Tres grandes tipos de proyecciones de mapas, de cómo hacer los mapas. Pueden hacerlo de manera cilíndrica, se obtienen al proyectar la superficie de la Tierra sobre un cilindro secante o tangente a ella. El mapa resultante presenta una red de paralelos y meridianos perpendiculares. Cilindros. Tiene estas rayitas que son para abajo y para el lado, tienen que ser perpendiculares, en orden, eso significa. Pueden ser cónicas. Se obtienen al proyectar la superficie esférica sobre un cono tangente o secante a la esfera. Los meridianos son líneas rectas que parten del polo y los paralelos circunferencias concéntricas con el centro de él. Aquí hay que estudiar mucha matemática, chiquillos. Mucha matemática para hacer esto es trigonometría, porque el tangente y el secante para hacer las líneas del, como geometría, estudiar, hacer el mapa. Y pueden ser azimutales, se obtienen al proyectar la superficie esférica sobre un plano. Pueden ser polares, ecuatoriales y oblicuas, según el plano sea tangente al polo, o a un punto sobre el ecuador, o a otro punto cualquiera entre el polo del ecuador, y las deformaciones aumentan a medida que no aliamos al punto de tangencia. Mira, aquí hay un tipo de mapa en la imagen, miramos la imagen y dice abajito, la proyección azimutal permite crear mapas muy útiles para la navegación, especialmente aérea. Aquí está esto, como decía la mía, es justo el de piloto. El que usan los pilotos, los aviadores. Las cónicas será para los del mar, las cilíndricas, no sé, los del terrestre, los de turistas que decía la Abraham. Puede ser, pero hay tres formas de hacer el mapa. Cilíndrico, cónico o azimutales. Es como si pusieran un cono, si pusieran un... Yo tengo una imagen acá, pero me demoro mucho al final, les puedo mostrar para que se hagan una idea, pero es como hacer el mapa de distintas perspectivas. Lo ponen con un cilindro, lo ponen de forma cónica o lo ponen, ¿no es cierto?, así, azimutales, al proyectar la superficie esférica. Entonces, como les dije, que aquí más importante que lo que dice el texto es ver los elementos que están, ¿no es cierto?, acompañando al texto. Veamos aquí. ¿Qué función crees que cumple la expresión subrayada del primer párrafo del texto? Vamos, anoten, chiquillos, aquí va la primera respuesta, para que anoten. Brad, anótate la primera respuesta. Acá. ¿Por qué aquí proyecciones cartográficas irá subrayada, chiquillos? ¿Quién me puede decir? Si ustedes se fijan, voy a dar una pista. Si ustedes se fijan, estas palabras son iguales a las que están acá. ¿Por qué era el título? ¿Puede ser? Ya, ¿y el título qué tenía? ¿Qué tiene el título? Las 10 veces es. Lo hemos repetido todas las veces que hemos hecho guía. El título tiene el tema. Entonces, aquí habla, subraya el tema del texto. ¿No, verdad? Subraya el tema del texto. Y el tema del texto es de lo más general. Entonces, ustedes ponen esa respuesta acá. Entonces, ¿qué van a poner? ¿Qué función cree? ¿Cuál es la función? ¿Qué diríamos? ¿Cuál es la función? Proyecciones cartográficas. Ya. ¿Por qué está subrayada proyecciones cartográficas? ¿Por qué está subrayada? ¿Qué función cumple? ¿Por qué subrayan ustedes, chiquillos, cuando subrayan un texto? Cuando es una palabra importante. ¿Ya? Entonces, ¿esta información es importante? ¿Qué Sí. creen ustedes? Sí.
Sí, es una información importante. Pueden ponerlo ahí, porque es una función, es una información importante. Y además porque tiene, ¿qué cosa tiene? Es el tema. Es el tema. Es una información importante y es el tema del texto. Ahí está la respuesta, chiquillos. ¿No es que la construimos entre todos? Ustedes piensen, ustedes subrayan muchas veces en sus cuadernos o subrayan los textos y yo lo he instado a que destaquen, a que usen en el destacador siempre, siempre. El otro día, mire, leía un tipo de que, yo digo, es como era tan obvio de lo que le decía un estudioso que venía de una universidad súper importante, así como la de Harvard, para que a los jóvenes les fuera bien en la universidad porque tienen tanto que estudiar y mucho, y le decía que una de las técnicas, bueno, varias otras, esta era que usara destacador, que usara subrayado, que subrayara lo importante, porque era tanta la información que tenían que leer, entonces no podían memorizar todo, entonces vayan subrayando lo importante, y eso nosotros se los hemos repetido los profes de lenguaje desde siempre, ¿no es cierto? Desde siempre, que subrayen lo importante, desde el día 1, ¿no es cierto? Cuando ustedes empezaron a escribir en primero básico, hasta cuando estudien lo más, siempre tienen que subrayar. No es una cosa solamente para pequeños o para ustedes que están aprendiendo chiquillos. Siempre se usa. Incluso yo subrayo cuando he tenido que hacer evaluaciones, porque nosotros los profes también hacen pruebas. Y también subrayamos y también marcamos lo importante. Eso es una estrategia. Esa es una estrategia, chiquillos, que no se les debe olvidar jamás. Entonces ya tenemos la primera pregunta. La anotaron, la saben todas, ¿no es cierto? Todo para que la anoten ahí. ¿Y cuál es la técnica para interpretar la función de elementos textuales, lingüísticos o gráficos? Todo texto contiene elementos que cumplen una función. Estos pueden ser recursos verbales, no verbales y paraverbales, hasta estilísticos. Para identificar, debe seguir estos pasos. Todas esas cosas que yo les he dicho antes, las comillas, los puntitos, las negritas, todo. En el paso 2, identifica elementos textuales, lingüísticos o gráficos. Que nos miremos la foto, ¿no es cierto? La imagen, la negrita, esas cosas. En los textos podemos encontrar una serie de elementos, tanto paraverbales, uso de negrita, subrayado, comillas, viñetas, cursiva, entre otros, como no verbales, imágenes e iconos. Relee y busca los elementos discursivos presentes en el texto. Y por último, tenemos que interpretar la función de los elementos lingüísticos o gráficos. Para interpretar la función de los elementos textuales, analiza su finalidad con preguntas como: ¿para qué se incorporó este elemento en la lectura? ¿Y cuál es su aporte al texto? Entonces acá, chiquillos, tenemos que elegir 3 elementos que están en el texto, por eso me llaman textual, 3 elementos que están en el texto, que son así llamativos y que nosotros vamos a decir la función. A ver, elíjanme uno de los que están aquí. De estos elementos que nosotros decimos que no son las palabras propiamente tal. ¿Cuál podemos poner? ¿Cuál podríamos poner? Elementos que nos ayudan a la comprensión, que están aparte, que es aparte de las palabras, o que las palabras están escritas de otra manera, o hay un destacado, hay algo. ¿Qué cosa podríamos poner? Dígame alguna y vamos viendo, pues chiquillos, ahí vamos viendo si es o si no nos vamos ayudando entre todos. Todos estamos aprendiendo. ¿Cónicas? Ya, pero podríamos, icónica, ¿cómo está? Con negro. Con negro. ¿Y solo cónicas? Está ¿Solamente cónicas está con negrita? cilindrítica. ¿Ya? Y la otra ¿Cuál otra? Azimutales. Azimutales. Entonces, ponemos así como las 3 palabras en negrita. Ponemos la primera.
palabras aquí. En la tabla podemos lo primero, palabras en negrita, un elemento textual, palabras en negrita. ¿Cuál otro? ¿Qué otro elemento podríamos poner? Tenemos que poner 3. Que nos ayudan, pero que no son las palabras propiamente tales. Esto estamos viendo, que son elementos que están en el texto que yo le he dicho que ayudan a la comprensión. Cónicas. Ya pusimos eso, po. Ya lo pusimos esto que están en negrita. Cilíndricas, cónicas y azimutales. Las 3 palabras que están en negrita. Porque esta cumple la misma función, esta y esta. ¿Qué otra cosa? Podemos repetir. ¿Qué otra cosa está distinta? Piensen. Miren. Hay otra cosa escrita con otro color, con otra letra. Mira, así como vieron cónica, cilíndrica, ¿qué otra cosa está escrita de otra manera? Miren el texto. Mira, porque es difícil representar la superficie, todo esto, según el tipo. Se fijan, todo está escrito de una manera igual, incluso acá abajo, pero otro está escrito de otra manera. También hay 2 más que están escritos de otra manera, con otra letra, con otro color. ¿Qué es lo que es? El título. El título. Podemos poner el título. Porque está escrito, mire, el título está del mismo color. No, el título está en verde. ¿Se fijan? Entonces ponemos el título. Está hecho para que también nos fijemos. Entonces tenemos las palabras en negrita, y tenemos el título. Y veamos uno más. ¿Qué otra cosa más tiene el texto que no son palabras y que nos ayudan a entender? Está a la vista, chiquillos. La imagen. La imagen, muy bien. La imagen, y en este caso como que tiene una pie de imagen, ¿no es cierto? La imagen y el pie de imagen. Ahí tenemos 3 elementos. Pusimos las palabras en negritas, el título y la imagen con el pie, ¿no es cierto? Con el pie de imagen puede poner la imagen con el pie. Siguen, ¿no es cierto? Van anotando para que... Ya, entonces, las palabras en negrita. ¿Por qué se escribieron esas palabras en negrita? Hay 3 palabras que se escribieron en negrita. ¿Por qué se escribieron en negrita? ¿Cuál es la función que cumple? ¿Porque se ve más bonito? ¿Por qué? Porque son fundamentales. ¿Ya? Son fundamentales, ¿sí? Y lean de arribita. Arribita, ¿por qué se nombra? Son fundamentales, ¿en qué sentido? Lean arribita. Que se clasifica en 3 tipos. Exacto. Porque no están dando, se clasifican, están dando la clasificación, están dando el orden. ¿Se fijan? Nos sirven para ordenar. Y miren, y más encima va con guión. No solo en la negrita, podríamos haber puesto negrita y guión. Está la negrita y el guión. Está clasificando los 3 tipos. Y para destacar y decir que son fundamentales, como le dice la Abraham, está diciendo estas 3 que son el orden. 3 formas de hacer el mapa.
3 formas de hacer la cartografía. Entonces tenemos que poner acá. Tenemos las negritas, son las formas de clasificarla, porque la clasifica o las nombra. Ustedes muchas veces cuando quieren nombrar elementos, los ponen hacia abajo, po, o los ponen con guiones, o los ponen con puntitos si están trabajando en un Word. Se ponen con números también. Entonces uno usa esos elementos para un texto cuando quiere nombrar. Número 1, tal cosa. Número 2, tal cosa. Y aquí, en vez de poner número, lo pusieron solamente con guión y... Entonces, son dos funciones. Primero, porque nos dice la clasificación y nos ordenan e indican que son fundamentales o importantes. ¿Ya? Son fundamentales, son importantes y ordena. Eso tiene que ir, chiquillos. Ordena, ¿no es cierto?, la clasificación acá. Y el título, chiquillos. ¿Por qué está de otra manera? ¿Con qué característica tiene el título? ¿Qué tiene el título? Que es de lo que hablan en el texto. Es de lo que habla el texto, ¿no es cierto? Es del tema, ¿no es cierto? Lo que hemos dicho, es de lo que habla el texto, el tema. Y lo pusieron en verde, lo ponen, está con otra letra, es una letra como esta, son como letra 11 y esta otra es como 20, ¿no es cierto? Y verde parece. El título está en verde y con otra letra y habla y dice de lo que habla o el tema. De cualquiera de las dos formas que ustedes me pongan, está bien. ¿Ya? ¿Alguna duda con los 3 elementos que están acá? ¿Lo anotaron, chiquillos? Si alguien anota lo subrayado también sirve, porque lo subrayado ese también sirve, porque también es distinto de algo que quisieron destacar, el tema. Y acá también tienen de dónde lo sacaron, porque van con otra letra, ¿se fijaron? Hipertexto está escrito, mire, está con más chiquitito. Está más chiquitito, no está igual, y está como con letra esa que es para el lado. Entonces de ahí lo sacamos, el título de dónde lo sacaron. También podrían poner, pero tienen estos 3 que pusimos, la negrita, la imagen y el título. La negrita, la imagen y el título. Mire, aquí está, mire cómo lo hicieron. Ellos pusieron el título, el uso de negrita y viñetas, la imagen de pie y negrita. Viñetas le llaman al guión, ¿ya? Al guión, a eso le llamaron viñeta. Aquí está resuelta y después indicar la función. Por ejemplo, acá le pusieron, interpreta la función, se presenta un título destacado de color verde. Pero nosotros le pusimos más incluso, que es que nos indica de qué habla el texto. El uso de negrita, ambos elementos y de la viñeta, ¿no es cierto? Los elementos permiten tanto organizar y jerarquizar. Nosotros lo dijimos clasificar, que es lo mismo. Ordenar, que es lo mismo, ¿ya? Jerarquizar significa poner en orden. Información como destacar los conceptos y pone lo que más es importante, que es fundamental. Destaca los conceptos. Y la imagen, hoy no dijimos lo que era la imagen. Me salté, pero no importa, está aquí. Pero ustedes deben suponer, hoy me salté la imagen, ya, pero está aquí. Imagen y la pie de ambos elementos permiten ilustrar y explicar la información entregada, pero nosotros lo podemos poner de otra manera. ¿Para qué ponen una imagen? A ver, díganmelo con sus palabras, chiquillos. ¿Para qué ponen una imagen ahí en un texto? La imagen y el pie de imagen. ¿Para qué se pone una imagen? Para que no se note que es copiado. Para dar un mejor contexto. Sí, ya, para dar un mejor, porque contextualiza, puede poner usted, porque contextualiza, porque explica, porque complementa, de esa manera, ¿ya? Para que no sea igual como está escrito acá abajo, que te responden la pregunta, porque contextualiza, tú ahí al ver el mapa sabes que van a hablar de mapas, ¿no es cierto? Van a hablar de mapa, te ayuda a comprender cualquiera de esas respuesta, está bien, la cosa que no sea copiada igual como está acá abajo. Y síntesis, insisto, copien la síntesis, si lo hacen, si lo pueden, lo editan acá, traten de destacarlo, ¿ya?
destacar, porque ahí están resumidas las fases. La síntesis, para inferir la función de los diversos elementos textuales, lingüísticos o gráficos, debe buscar los recursos utilizados por el emisor e interpretar su finalidad en el texto. Dos líneas. Entonces, tienen que buscar los utilizados por el emisor, interpretar su finalidad. Piensen, siempre por algo los textos te subrayan, te destacan con negrita, te lo ordenan con números, te ponen una imagen, es por algo, chiquillo. Y ustedes tienen que saber por qué es. ¿Ya? Y ahora en la práctica, que en situaciones presenciales lo harían usted solito, pero como estamos aquí virtual, lo hacemos juntos, todos. Aquí tienen un texto que va a hablar de qué cosa. Así, al mirarlo nomás. ¿De qué cosa creen ustedes que va a hablar este texto? ¿Sobre una película? Exacto. Sobre una película. Porque hay varios elementos ahí que nos indican miren, esta pizarrita que se usa para luz, cámara, acción, que lo ponen muchas veces en eso. Tenemos la estrellita, tenemos este retroproyector, tenemos la palabra sinopsis, tenemos el reloj, etc. ¿Y cuál es el título de la película? La butaca, sinopsis. ¿Cuál es el título de la película? Arrietty y el mundo de los diminutos. Exacto, esa Arrietty y el mundo de los diminutos. Ahí está la película, no está arriba. El título de la película está acá abajo y después te ponen aquí la sinopsis, que la sinopsis no es lo mismo, podríamos decir que es un resumen, pero la sinopsis no te cuenta el final. No, a ver si alcanzamos. La sinopsis no te cuenta el final y te cuenta solamente de qué se trata para que la gente vaya. A ver si alcanzamos, voy a leerlo acá. La película nos cuenta la historia de una familia de pequeños seres de tan solo unos 10 centímetros de altura que viven en una casa oculta bajo el suelo de una mansión en el campo, que no pueden dejarse ver por los humanos. Su tranquilidad se quebrará cuando Arrietty es vista por un niño con el que finalmente surge una gran amistad. Delicado de salud, el niño y Arrietty disfrutarán de su mutua compañía hasta que la existencia de esos pequeños seres se ve seriamente amenazada. Esto está sacado del www del País, yo le he dicho que es un diario importante de España, consultado el 2 de noviembre del 2011. A ver, veamos si lo podemos hacer, 5 minutos, chiquillos, en 4 minutos y tanto. Esto. ¿Para qué ocupan esto, chiquillos? Esto está en un diario. Sabemos que es en un diario. ¿Para qué ocupan la imagen de esta pizarra? Cámara de acción. Sí, pero si estuviéramos en la película haciéndola, ahí diríamos que es cámara. El número de la escena. El número de intentos de la escena. Sí, si estuviéramos haciendo la película, no, pero aquí estamos en un diario, chiquillos. Estamos en un diario. ¿Para qué pondrán esta pizarrita? Estamos en un diario. ¿Qué va a empezar? ¿En el diario vamos a poder ver la película? No. No. Entonces, ¿para qué la ponen? ¿Qué será Para que uno sepa que es una película. Para que uno sepa que van a hablar de una película. ¿Ya? Eso, ahí está bien. Para que uno sepa que van a hablar de una película, porque uno no va a ver la película, porque la película quiere verla así, o la televisión, pero no la ve. Y la butaca no es... la butaca son los asientos que están en el teatro, ¿ya? Y aquí te lo ponen como título de la sección nomás del diario. Entonces, indica, acá ponen usted, indica que se va a hablar de una película, ¿ya? Va a hablar. ¿Para qué usan el retroproyector? Este que está acá. El retroproyector, ¿para qué se usa? Para las cintas. ¿Para? Las cintas.
Sí, pero eso se ocupa para la realidad. Pero aquí en el diario, ¿para qué lo ocupan? Para indicar qué cosa. Que ya están hablando de la película. Están hablando de la película, de la sinopsis de la película, que van a hablar de la sinopsis, pero pueden tener ahí, porque seguramente este diario va a hablar muchas veces de películas, po, y siempre pone esto de la butaca que habla de una película, va a poner el retroproyector y va a decir, ah, ahí está la sinopsis. Entonces aquí ponen el sinopsis o resumen. La sinopsis o resumen. Las estrellitas, ¿para qué se usan, chiquillos? Las estrellitas. Ustedes eso lo conocen, lo han visto alguna vez. ¿Para qué se Es usa como la nota que le ponen a... Exacto. Es como la calificación o la nota que le ponen a la película. Entonces, la calificación no le pone, tiene 2 nomás estrellitas, entonces más o menos nomás, porque casi siempre uno ve 5, 4, no sé. Por ahí. Y el reloj. ¿Para qué ponen el reloj? El tiempo que dura la película. El tiempo que dura la película. El tiempo que dura la película. Ahí están, chiquillos, toda la guía. Toda la guía está en eso. Espero que hayan puesto, queda grabado, ya, queda grabado, lo pueden haber anotado y espero que la suban luego. Voy a pasar la lista porque si no, no voy a alcanzar. Ya, chiquillos. La Medellín Ávalo está. Presente. Tomás Báez. Valentina Cabrera. Valentina Cabrera no está. Williams. William ahí está. Pero Williams, ¿estás ahí? Sí, Ya. Michael Darricarrere. Darricarrere. No está. Valentina Fabres. La vi a la Valentina. Presente, profe. Ya, te vi. Naoko Jujihara. También vi a la Naoko porque llegó de las primeras. Naoko. Ahí está. Abraham. Presente. He escuchado hablar. Tamara. No, no está la Tamara, ¿no es cierto? Tamara. Me dice Ana, alguien, chiquillos, si lo ven. A la Olga. Olga. Presente. Sebastián. Sebastián. No está. Débora. Presente. Christopher. Christopher, no está. Juan Rabuco, lo vi porque le dije sí. Juan Rabuco, ahí está. Brad Ramírez, lo vi en algún momento al Brad, se le habrá caído el... María José Reyes. La María José. No la veo. Había una... Nadie la vio, chiquillo. La María José. Valentina Robles. Valentina. No. Matías Rojas. No. Benjamín Saavedra. Benja. Melanie Seguel. Presente. Fabián Utrera. presente. Evelyn Valle. Presente. Catalina Vega. Presente. Piero Venegas. Piero, ¿no está? Millaray Vicencio. Presente. Maite Zapata. Presente. Fernanda Centeno. Presente. Ya, y Rodrigo, parece que no. Ya, hoy estamos a 2 de 6. Ya, chiquillos, pero ¿quedó alguna duda? Esto no- Profe, Dígame.